7 de noviembre 1967. Estoy en un conducto secreto subterráneo, oscuro y mojado. Ante mí se alza una figura escalofriante que me bloquea el paso. Excavo con mis uñas sangrantes y descarnadas el último tramo de tierra restante que me separa de la figura. Es una enorme lápida de piedra, con un nombre grabado en ella. ¿Qué clase de psicópata sería capaz de hacer algo así? George Trevor, ese soy yo. Spencer calculó desde el principio que mi empeño por escapar iría a parar hasta aquí, donde expiraría mi último aliento de vida, y preparó mi tumba. Realizó con éxito su experimento, dejando pistas falsas, alejándome del camino correcto. Jessica, por favor, perdóname. Pronto nos reuniremos los tres en el paraíso. George Trevor. Acabo de leerles uno de los archivos encontrados en el juego de Resident Evil, en el cual el padre de Lisa Trevor, George Trevor, narra sus últimos instantes de vida antes de morir en las trampas que él mismo haría. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast número 6 de Escucha Esto, en el cual hablaremos de el Área 51, el proyecto Abigail y su parecido con Lisa Trevor. En estos últimos días se ha disparado enormemente lo dicho por Anonymous, y muchas personas aprovechan para revivir temas antiguos de internet de interés. Uno de ellos podría ser la leyenda de el proyecto Abigail, que según esto se ubica en el Área 51. Pero, ¿qué es el proyecto Abigail? A continuación les leeré un poco sobre el proyecto Abigail. Abigail Western fue parte de un experimento de genética del Dr. Albert Western. Aquí es un punto importante, el cual es padre de Abigail. Se rumorea que Abigail sigue encerrada en el Área 51. El Área 51 es un lugar donde orbitan millones de teorías conspirativas sobre cosas que no están al alcance humano. Hoy no hablaré del Área 51. Te presento el experimento humano más descarado y doloroso, el proyecto Abigail. Este comenzaría en el año de 1943 en el Área 51. Operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza, al cual le ofrecieron una alta cantidad de dinero por revelar el secreto. Según cuenta el encargado, que al terminar la Segunda Guerra Mundial, todos los trabajadores en el Área 51 discutían al no saber para qué utilizaban la base 51. En un principio, esta se utilizó para guardar armas de alto riesgo y del ejército. Después, todos los trabajadores llegaron a la conclusión de hacer lo mismo que los nazis: experimentar con el cuerpo humano. De aquí nació el proyecto Abigail. Científicos del Área 51 llegaron a un acuerdo: hacer un experimento en el cuerpo humano como una copia similar del Capitán América. Claro, el experimentar tenía que ser realizado en una persona de confianza. Obviamente nadie del Área 51 quería ser un conejillo de indias. Y es entonces que al científico más importante, Albert Western, tuvo la más mórbida idea de usar a su hija Abigail en este proyecto. Decidieron hacer el experimento en Abigail para no caer en manos enemigas. Aunque el científico Albert Western quería mucho a su hija, tuvo que hacerlo por obligación a su trabajo. Abigail comenzó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo. Pasó el tiempo y Western se dio cuenta de que había cambios significativos físicos en su hija, como arrugas, sus dientes crecían de una manera monstruosa, su piel se tornaba de un color oscuro, perdía el semblante de su piel blanca. Los colegas de Albert le pedían detener el proyecto, lo cual Albert negó.
hasta obtener su último resultado. Albert estaba consciente de que si se detenía el proyecto, Abigail moriría de una forma muy dolorosa, puesto que su cuerpo ahora dependía de los medicamentos que se les suministraban. Después de un tiempo, todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo, el cual buscaba subsistir. Con esto en mente, Albert terminó con su vida 2 años después de haber iniciado el proyecto Abigail, pero no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a todos sus colegas que tratarán de regresar a Abigail a la normalidad, o que por lo menos no la mataran. Sí cumplieron la otra promesa, la cual era dejar a Abigail con vida, y así se hizo. Ellos no la iban a matar de una forma directa. Decidieron que el hambre fuera la encargada de acabar con la vida de Abigail. Se dejó de hacer comida para Abigail. La primera noche, muchos miembros del Área 51 aseguran que escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, fueron a revisar qué pasaba y para su sorpresa Abigail ya no se encontraba en la celda. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar y el área 51 donde se encontraba resguardada Abigail fue reforzada con los materiales más fuertes del mundo. A día de hoy ya han pasado 70 años de la realización del proyecto. Aún pasado todo este tiempo, muchos dicen que en el ala oeste del área 51 se logran escuchar rasguños y quejidos. Una de las preguntas más grandes es cómo Abigail ha podido sobrevivir tanto tiempo a pesar de que se ha divagado sobre abrir las compuertas que lo resguardaban para terminar con el proyecto y que sea explorada. Se piensa en la posibilidad de abrir, pero se tiene miedo de que sea Abigail quien extermine a los soldados. A día de hoy se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 se encuentra tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y termine en consecuencias fatídicas. En el contexto del experimento Abigail, pues se tiene el típico cliché de los experimentos sobre humanos que terminan en abominaciones creadas por el mismo hombre, etcétera, etcétera. Pero yo noté algunas similitudes de el dichoso proyecto Abigail con un personaje de la franquicia de Resident Evil. Este personaje es Lisa Trevor. Y a continuación les leeré un poco de la historia de Lisa Trevor y después les daré mis puntos por los cuales yo pienso que el proyecto Abigail puede estar basado en la historia de Lisa Trevor. Lisa Trevor fue hija del arquitecto George Trevor, quien construyó la mansión Spencer. La mansión Spencer es donde ocurren los hechos del primer Resident Evil. A los 15 años de edad, fue de visita a la mansión Spencer con su madre y desapareció misteriosamente. Los empleados de Umbrella es, por así decirlo, el principal antagonista de la saga de Resident Evil. La raptaron mientras ella recogía el lugar para así poder hacer con ella toda clase de experimentos. Ella nació en 1953 y es hija de George Trevor y Jessica Trevor. Cuando era niña, en la década de los 60, su padre fue encontrado por Oswald Spencer, fundador de la corporación Umbrella, el cual le pidió que diseñara la mansión de las montañas Arklay, que estuviera equipado con un laboratorio subterráneo secreto. Spencer, muy paranoico, temía que los Trevor terminaran siendo un problema para sus planes, por lo que dio un plan para eliminarlos, no sin antes decidir que con la hija de los Trevor hacer toda clase de experimentos.
con el virus progenitor. El virus progenitor es lo que vendría siendo como el principal activo en todos los virus en la saga de Resident Evil. Cuando finalmente George llegó a la mansión, se le informó al arquitecto que su esposa había desaparecido, que una de sus tías estaba hospitalizada y que ella y Lisa debieron marcharse, pero en realidad estas fueron raptadas por Oswald Spencer. Durante el incidente de la mansión en las montañas Arklay en 1998, varios miembros del Servicio de Tácticas Especiales y Rescate, o Grupo STARS por sus siglas en inglés, encontraron a Lisa mientras buscaban refugio en la finca. Albert Wesker, capitán de STARS, que ya conocía al sujeto de pruebas, envió un mensaje por radio de su ubicación. Chris Redfield, principal protagonista de Resident Evil, oyó el mensaje de la radio de Richard Aiken. Cuando fueron atacados por Lisa, en las catacumbas descubrieron rápidamente su vulnerabilidad a las balas y trataron de resolver el enigma para abrir la cripta de Jessica Trevor. Cuando finalmente lo hicieron, el esqueleto de la mujer quedó expuesto y Lisa, completamente desquiciada por la muerte, gritó "Madre" una última vez antes de lanzarse al abismo que rodeaba el altar en un intento de suicidio. Sin embargo, Lisa sobrevivió a la caída debido a su poderosa mutación y su supuesto cadáver quedó al lado de un ascensor junto al laboratorio. Albert Wesker se encontró con Lisa en ese punto. Debido a su capacidad de regeneración, la mujer infectada fue capaz de despertar mientras el hombre subía en el ascensor. Finalmente, y después de que la mansión se destruyera, no se sabe nada sobre el paradero de Lisa Trevor. Quién sabe, tal vez siga vagando por las montañas Arklay. Ok, gente, pues hace unos días estaba leyendo los hilos sobre las supuestas filtraciones de Anonymous del Área 51, en la cual pues se mencionaban varios aspectos como los alienígenas o los ovnis, el Pizzagate y todo eso. Pero hubo una que me llamó la atención, puesto que ya había sido tocado algunos años atrás, y este era el proyecto Abigail. Cuando leí la historia a profundidad, porque la verdad hace unos años cuando comenzó no me llamó mucho la atención, solo sabía que era un proyecto secreto del Área 51, pero hasta ahí no me llamó mucho la atención. Cuando leí la historia completa, noté varios puntos en los que se asemejaban en su historia con, podemos decir así, su contraparte en Resident Evil o la ficción. No olviden que el proyecto Abigail es una teoría, por lo que llamar verdad o ficción en estos puntos de la vida sería irnos muy arriba. Entonces, pues, como no podría ser de otra manera y como estamos acostumbrados aquí en el canal, esta vez el top será sobre los puntos en los que se parecen las historias y cómo estas convergen o se relacionan, tanto la historia de Abigail Wesker y de Lisa Trevor. Ok, el punto número 1 yo diría que sería las personas involucradas. Si bien en la historia de Abigail el principal responsable de los experimentos fue su padre, de nombre Albert Wesker, él es el principal autor de los experimentos en su hija. Sin embargo, no debemos poner o antelar que este recibió apoyo de múltiples científicos o vaya, no lo hizo él solo. Entonces podemos decir que un laboratorio con mucha gente fueron los encargados, pero principalmente su padre, Albert Wesker. En el universo Resident Evil no se tiene algún dato concreto en el cual diga quién fue el principal responsable de las mutaciones de Lisa Trevor, y su padre no tuvo nada que ver. Pero lo que me llamó la atención y fue el principal motivo por el cual hice este video
es la similitud entre el padre de Abigail Western, que es Albert Wesker, y el principal antagonista de la saga de Resident Evil hasta la sexta entrega, el cual es Albert Wesker. Y para sorpresa, Albert Wesker también es un experimento de Umbrella. Albert Wesker nació de los experimentos en los niños Wesker. Tiene una hermana gemela, la cual salió relativamente hace poco en Revelations 2, la cual experimentaba con el virus de Phobos. Pero eso fue lo que me llamó la atención y es el primer punto por la cual yo pienso que las historias convergen o se relacionan. Las personas involucradas, en este caso el padre de Abigail, que es Albert Wesker, y el antagonista de Resident Evil, Albert Wesker. Puesto número 2 tenemos los procedimientos o los experimentos por los cuales pasaron estas dos jovencitas. Tenemos en cuenta investigación viral. Se jugó con el ADN de ambas y a la edad de 15 años fueron sometidas a múltiples experimentos, las cuales repercutieron en su aspecto físico, llevándolas a mutaciones en la piel, deformaciones extremas y aparentemente dándoles poderes como fuerza sobrehumana, sentidos más agudos, crecimiento en las uñas y fauces y la capacidad de rastrear seres humanos o posibles, por así decir, presas. Este punto me parece un poco interesante, ya que en la saga de Resident Evil, Lisa Trevor prácticamente no hace nada, solamente se dedica a caminar. No te revelan su verdadero potencial, pero te dan a entender de que es una criatura poderosa, puesto que en múltiples ocasiones no la enfrentaremos y sí la podemos dañar y aparentemente quedará inconsciente, pero en realidad no sufrirá daño alguno, ya que posteriormente no la seguiremos encontrando a lo largo de la historia de Resident Evil Remake. Ojo, no digo primer Resident Evil porque el primer Resident Evil solo abarca la historia en la mansión y los laboratorios de Umbrella. No fue hasta el remake que se agregó el arco de Lisa Trevor, en la cual recordamos el cementerio y las catacumbas, principales escenarios para enfrentarnos a Lisa Trevor. En el siguiente punto tenemos su destino o posible destino, ya que se dice que Abigail ronda por los pasillos del área 51 y como su parte en los videojuegos de Resident Evil, Lisa Trevor deambula por las montañas Arklay, que es donde se desarrolla la primera historia de Resident Evil. En el siguiente punto tenemos su comportamiento, puesto que ambas vagan y se comunican por medio de quejidos, rasguños, aullidos y gemidos desgarradores. Esto se puede ver al dolor que ambas sienten, puesto que yo pienso que el dolor que ellas sienten podría ser el hecho de sentirse traicionados o alguna decepción sobre sus familiares. En el caso de Abigail, podemos suponer que ella siente decepción y dolor por lo que su padre le hizo, ya que la obligó a estar bajo los experimentos del gobierno y del área 51. Y en el caso de Lisa, pues podemos poner como ejemplo el dolor que siente al ver el cadáver de su madre. Un dato interesante es que Lisa Trevor lleva puesta una enorme máscara que le cubre su rostro y sus deformaciones en el cuerpo. Y esta máscara está hecha de piel humana, de lo que se piensa fueron sus presas o las personas que hayan caído en sus fauces.
por lo que podemos decir que Elisa Trevor siente un profundo dolor por el fatídico destino de su madre, puesto que ella no conoció cómo terminó su padre, que fue básicamente una manera similar, y Abigail el dolor de soportar que su padre haya sido su verdugo. Como último punto tenemos su aparente inmortalidad. No inmortalidad como tal, porque sabemos que un arma de destrucción masiva podría acabar con sus cuerpos físicos de manera muy fácil. Pero a lo que quiero llegar con este punto es que a esa aparente inmortalidad podemos definirla como un alto grado de durabilidad o algún factor de curación tipo Wolverine o algo por el estilo, o una piel muy resistente. No sé cómo definirlo correctamente, pero esta aparente inmortalidad podemos definirla como el paso del tiempo no es como si no transcurriera al mismo tiempo en estos dos personajes, puesto que a día de hoy ya han pasado 70 años desde el experimento o el proyecto Abigail, y se dice que sigue con vida. Al momento en el que se empezaron con hacer los experimentos, ella tenía 15 años, por lo cual en estos tiempos tendría aproximadamente 85. Y una persona de 85 años no puede subsistir sin alimento o hacer todas las cosas que se dice que Abigail hace. Y Lisa Trevor, ya sea a través del juego o en las novelas de Resident Evil, podemos notar que tiene un alto grado de resistencia a las armas de fuego. Sí la noquean, pero aparentemente no le hacen un daño significativo. Inclusive la explosión masiva de la mansión Spencer no le hizo nada, puesto que esta luchó contra Wesker en su último intento de escape después de haber contraído el virus T a manos del Tyrant. Por lo que se dice que Lisa Trevor deambula por las montañas Arklay, y a día de hoy ya han pasado alrededor de... A fecha de hoy, digamos que han pasado aproximadamente 35 años de los eventos ocurridos en el primer Resident Evil. Y Lisa Trevor tenía aproximadamente entre 14 y 15 años cuando fue sometida a los experimentos de la corporación Umbrella, por lo que tendría aproximadamente entre 45 y 50 años. Y volvemos a lo mismo, una persona de 50 años normalmente no podría subsistir sin ayuda de nadie, ni alimentándose de manera correcta o recibir tratos médicos que la misma edad te exige. Por lo que a esto me refiero con ese punto de cierta inmortalidad de los personajes, que no sabría si considerarlos como un personaje real o un personaje ficticio. Esta semana ha estado un poco caliente en varios temas, y uno de ellos ha sido el Área 51, por lo que todo lo que les acabo de mencionar. Entre ellos pues el hilo de Abigail Western y todo lo que engloba su proyecto. Entonces, gente, pues lo que les puedo decir es que no les quiero decir que ignoren todo lo que leen, pero no se crean todo lo que les dicen. Una persona fácilmente podría tomar la historia ficticia de Lisa Trevor de la franquicia de Resident Evil, adaptarla un poco a los días de hoy y hacerla pasar como un experimento fallido más, o qué sé yo, la hermana de Abigail. Y si las personas no son muy conscientes o tienen un juicio propio, pues se la creerían por completo, porque los puntos que ya les leí tienen mucha similitud con la historia del proyecto Abigail.
Pero lo que me llamó más la atención fue el descarado de plagio, no sé si así decirlo, del nombre del padre de Abigail, Albert Western. Es que, o sea, está prácticamente calcado a Albert Wesker. Albert Western suenan demasiado. La edad de las chicas, por lo que pasan, sus supuestos poderes, es demasiadas similitudes para mí. Por lo que les digo que no se crean todo lo que te escuchan o leen. No les quiero decir que yo soy un experto investigando y así, no. Pero esto puede llevar a desinformación colectiva y psicosis. Yo sé que puede sonar un poco a broma, pero es verdad, gente. Sí, hay gente que se cree las cosas demasiado y se lo toman muy a pecho, o creen que es demasiado, ¿cierto? Para finalizar, tenemos una pequeña carta de Albert Wesker hacia los CEO, por así decirlo, de Umbrella, el cual también le noté un pequeño parecido con el posible final que tuvo el proyecto Abigail o el contexto que este lleva. 13 de noviembre de 1967. Tras terminar mi trabajo y haber abandonado Nueva York, finalmente he llegado a la mansión, aproximadamente a las 6 de la tarde. El recibidor es muy espacioso. Las escaleras centrales que conducen al segundo piso son realmente impresionantes. Contemplar la arquitectura que me rodea no me hace más que nostalgia me invada de nuevo. Diseñar los planos en que se basa este lugar es el trabajo que más me enorgullece. Desde el día que mostré el modelo a Oswald Spencer, reunidos en su oficina, hasta la finalización del edificio, han transcurrido 5 años de una dedicación total por mi parte. Las órdenes de Spencer fueron difíciles de seguir y tuve que hacer acopio de toda mi energía e ingenuidad para llevarlas a cabo. Primero no detecté ningún suceso sospechoso fuera de lo común, mientras él se volvió hacia mí. Lord Spencer se acarició levemente la cabellera blanca que se asomaba por encima de sus hombros. Su estatura era imponente y a primera vista uno tenía la sensación de que él tenía un alto nivel de confianza en sí mismo. Inicialmente, él me dijo que mi esposa Jessica y mi hija regresaron con su tía Emma, que estaba enferma. Vaya error. Ese fue mi principal error. Y espero algún día puedan perdonar. Bueno, gente, eso sería todo por mi parte, tocando este tema del Área 51 y el proyecto Abigail y el enorme parecido que tiene con la historia de Lisa Trevor en la saga de Resident Evil. Sin más por el momento, yo soy Carlos de Escucha Esto. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete y comparte a tantas personas como puedas. Si quieres, puedes dejarme en los comentarios si quieres que toque algún tema en específico. No tengo fecha fija para subir los podcasts. Inicialmente quería subir los días miércoles y sábados, pero con lo que vivimos actualmente, pues no sé verdaderamente cuándo salga este capítulo. Pero tengo en mente que salgan los miércoles y los sábados. Si está dentro de mis posibilidades, así será. Serían 2 capítulos semanales, los cuales abarcarían los días miércoles y los días sábados. Así que sin más por el momento, esto fue Escucha Esto. Bye.